Julio Blasco, director del Museu Valencià de la Cesta. El Museu Valencià de la Cesta es un museo local, pero con una proyección internacional, porque el museo es el continente de un patrimonio inmaterial de la humanidad, la Festa de la Mare de Déu de la Salud, que se celebra en Algemesí cada 7 y 8 de septiembre. El museo lo que trata es de acercar al público en general esa parte de la fiesta que solamente se puede ver 2 días al año. Aparte de tener esta exposición permanente, el museo también tiene otra serie de exposiciones temporales que dedicamos tanto al arte contemporáneo como al arte en general, a la indumentaria y sobre todo a las tradiciones, tanto valencianas como del resto del Estado. En el museo lo que intentamos también desde el museo es proyectar esa imagen de Algemesí y esa imagen de la fiesta UNESCO no solamente a la resta de España, sino al resto del mundo también. Tenemos exposiciones de manera itinerante en países como Irán, en concreto en Isfahán, en Japón, en Corea, en Italia, en Francia, en Eslovaquia. Es decir, hay una demanda internacional frente a lo que mostramos en el museo y nosotros tratamos desde aquí de manera humilde, porque presupuesto realmente no tenemos mucho, intentar abastecer esa demanda de información internacional que hay respecto a la fiesta del Algemesí. La página web que tenemos ahora está en revisión. Es una página, como te digo, obsoleta, donde es vistosa porque la fiesta en sí o la imagen de las tradiciones son vistosas, pero nosotros comparamos con la resta del mundo lo que se puede ofrecer. Entonces nos damos cuenta que la imagen, la página cumple su cometido, pero hay que actualizarla porque no está a la altura de lo que es la fiesta. Es un punto débil que a nosotros nos duele desde el museo, porque claro, no depende de nosotros, sino depende de la administración y de los presupuestos cambiar esa imagen. Cumple su papel la página web, pero creemos que está obsoleta, no está puesta al día. En parte porque uno de los proyectos que estamos ahora realizando es grabar en vídeo a aquellas personas de más de 70 años que participaban en la fiesta para que nos cuenten su historia, sus vivencias en el pasado. Tenemos esas imágenes, pero actualmente no las podemos poner a disposición del público porque la página no nos permite, la estructura de la página, poder acceder a ese tipo de información. Podemos decir que se trata de una página vistosa, pero estática. Hace falta trabajarla mucho. Las redes sociales no hace falta que diga que cada vez son más importantes. El museo además forma parte de un consorcio internacional de museos de patrimonio inmaterial y muchas veces vemos que no estamos a la altura. Nos da muchas sorpresas positivas, porque aparte de la página web, la imagen del museo, la información del museo, la realizamos por medio de Instagram y por medio de Twitter. Aquí realmente sí que vemos la importancia, porque realmente la respuesta es inmediata y con ese tan buscado me gusta realmente muchas veces nos ayuda a continuar adelante, porque sabemos realmente, tenemos la respuesta inmediata no solamente del Estado español y de Valencia, sino de la parte del mundo en esas imágenes o en esa información que nosotros prestamos. La realizamos desde el museo, pero otra parte es el factor humano. Hemos hablado del factor tecnológico, que hace falta una revisión, pero el factor humano también es importante, porque somos solamente 2 personas en el museo. La imagen tanto de la información en Instagram la llevo yo personalmente y en el Twitter, y nos damos cuenta lo necesaria que es la participación de otras personas, porque prácticamente ese trabajo, que es muy enriquecedor, te engancha, porque claro, a las redes sociales realmente, como estás viendo un resultado inmediato, cada vez intentas poner muchísima más información, pero claro, ese trabajo lo tengo que realizar yo en mis horas particulares, es decir, fuera de horario del trabajo.
Es un trabajo realmente interesante y prácticamente ese interés que genera te motiva, aunque no estés en el horario de trabajo, a continuar ofreciendo la información, porque como la respuesta es inmediata, esa motivación también es al momento. Claro, hace falta trabajar también muchísimo esa imagen y que el museo tuviera un community manager, por ejemplo, que se dedicara a poner al día y al estar constantemente promocionando una serie de información que cuando más información vertamos al mundo, la respuesta más grande será de vuelta. Y eso otro de los puntos débiles que tenemos en el museo y que hay que trabajar. La imagen de marca del museo va muy ligada a la imagen de marca de la ciudad, porque realmente el museo va asociado a una marca internacional muy importante, que es la marca UNESCO. Es una marca que llama muchísimo la atención y sobre todo lo hemos notado aquí en el museo que a lo largo del año muchos turistas, generalmente asiáticos y centroeuropeos, van buscando esa marca UNESCO. Y aunque sepan que en Algemesí la fiesta es el 7 y el 8 de septiembre, ellos se acercan a la ciudad cualquier día del año. Hay que buscar una marca que realmente sea vistosa y estamos intentando buscar esa imagen o esa marca que hay que trabajarla muchísimo, asociarla, porque realmente desde el museo nosotros estamos viendo la importancia que tiene sobre todo para el turismo cultural que se acerca a nuestra ciudad. Nosotros hacemos lo que podemos, somos conscientes de que hay que hacer muchísimo más.